Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar hoy día en el curso de literatura de la Academia de UNI, ciclo anual San Marcos, un tema muy importante que se llama realismo europeo. El primer objetivo de esta clase va a consistir en definir qué cosa significa realismo para nosotros, ¿no? El realismo en Europa. Eso lo hacemos a partir de las características principales de esta corriente. También vamos a conocer las características de las novelas de Fedor Dostoyevsky, que es el autor principal para esta clase. Y también tenemos que conocer, analizar la novela titulada Crimen y Castigo, obra de Fedor Dostoyevsky, que es la que vamos a analizar utilizando fragmentos que nos permitan conocer un poco más sobre las características teóricas de la obra, los contenidos, los personajes, los escenarios en que se desarrolla la novela Crimen y Castigo. Todo esto nos va a servir para resolver preguntas de examen de admisión con argumentos totalmente válidos y sólidos. Primero deberíamos analizar el contexto. Cuando decimos contexto nos referimos a a la época histórico-social en que se desarrolla el realismo, ¿no? Entonces, un dato importante para nosotros sería hablar sobre la revolución industrial, que es fue un hecho importante para toda Europa, porque comenzaron a desarrollarse las fábricas y una nueva clase social se implantaba, que era la clase social burguesa, pero también están los obreros, o sea, la clase proletaria, que fue la primera que comenzó a ver pues estos casos de la explotación y la sobreexplotación, que fue justamente una de las causas por las cuales esta clase social, que es el proletariado, comenzó a desarrollar ideas trascendentales sobre los cambios socioeconómicos en los países de Europa. Como les contaba, en esta segunda mitad del siglo XIX, 1850 hasta 1900, este nuevo sistema económico llamado capitalismo, desarrollado por la burguesía capitalista, va a también algunas características fundamentales e importantes, ¿no? Por ejemplo, es fundamental que la ciencia se haya desarrollado de manera profunda. Por ejemplo, la luz, importante, la electricidad, ¿no? También aparece una nueva teoría, que es la teoría del origen de las especies de Charles Darwin, como también la aparición de otras disciplinas, por ejemplo, la sociología, ¿no? Y una forma de ver de manera totalmente distinta el nuevo mundo, ¿no? El siglo XIX, ya llegando pues al siglo XX, son como 50 años de expresión diferente a lo que se había vivido hasta esa época, ¿no? ¿Qué es el realismo para nosotros? El realismo es una corriente que surge en la segunda mitad del siglo XX. No olvides eso, 1850 hasta 1900. Surge como una reacción contra el idealismo romántico, pero también se podría decir que es una especie de consecuencia del romanticismo, ¿no? Según otros autores, porque tú ves en este cuadro, por ejemplo, ¿no? Gente que está, bueno, de condición bastante humilde, casi llega, bueno, son pobres. La pregunta es, ¿por qué en un país donde se desarrolla pues la economía a partir de las fábricas, no existe la riqueza para todos? Porque hay pobreza. Justamente una de las maneras de explicar esta situación es porque la explotación y la sobreexplotación que realizaban los dueños de las fábricas, ¿no? Sobre los obreros, sobre el proletariado, es la que va a comenzar a generar esos hoyos, esos huecos profundos, donde vamos a encontrar pues pobreza, enfermedades, diferentes situaciones que van a generar un conflicto, y un conflicto cada vez más profundo. Claro, por ahí de repente alguien dirá, también tienen algunos cuestionamientos los jóvenes cuando dicen que la gente es pobre porque quiere, pero yo considero desde mi perspectiva que eso no es tan cierto, porque la pobreza es una situación que tampoco es mental, es bien real, que se da por diferentes razones. Una de ellas, que hemos mencionado ya, es la explotación o la sobreexplotación a la que son sometidos, por ejemplo, en este caso, los proletarios. Entonces, la sociedad no está caminando bien.
se va a ir generando diferentes problemas como el alcoholismo, como la prostitución, como la delincuencia, ¿no? O sea, la situación de la sociedad en sí misma se va degenerando. Claro, como también podría ser, ¿no?, que alguna persona diga, no, pero uno que es pobre, pobre porque quiere. No, ya hemos dicho, hay trabas, hay impedimentos, y eso lo podemos ver desde nuestra perspectiva en diferentes obras que vamos a mencionar. ¿Qué es el realismo? ¿Qué busca el realismo? ¿Hacia dónde va? El realismo se define por buscar una descripción detallada de la sociedad, de los ambientes de la sociedad, del contexto histórico, las conductas de los personajes, la vivencia de las personas que componen esa sociedad europea. Por ejemplo, en estos dos cuadros podemos ver claramente cómo aparecen pues personas con cierta economía, cierta riqueza, pero también aparecen personas muy pobres, personas muy limitadas económicamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ocurren esas cosas? ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, esa diferencia ocurre porque, bueno, ya hemos visto que hay gente que se enriquece vilmente y gente que, bueno, es vamos a decir, la que no se beneficia de las ganancias económicas de las empresas, pues, sino que son explotadas, sobreexplotadas, ¿no? Entre otras razones más que se pueden dar, pero este cuadro visibiliza eso. El realismo, entonces, va a buscar, va a rechazar lo sentimental, va a preferir proponer situaciones de solución para los tantos problemas de esta realidad social e histórica. Busca la verosimilitud, o sea, busca la descripción real del universo en que se está moviendo la gente. Con este detalle, vamos a decir que hay una oposición a la literatura fantástica. La literatura debe buscar una descripción de la sociedad, ¿no?, con todos sus problemas, con todas sus vicisitudes. Un detalle importante también sería el positivismo, que es la ciencia que se aplica para la solución de los problemas, para la educación, por ejemplo, ¿no? La filosofía positivista va a ser fundamental en esta época. Incluso se podría decir que hasta hoy existe, aunque, claro, en otro sentido, ¿no? Ustedes saben que se entiende que la ciencia es la que va a solucionar los problemas de un país, pero ojo, en la actualidad ya eso se ha ampliado, ¿no? Bueno, entonces, si hablamos de la filosofía central de esta corriente sería el positivismo, ¿no? Bueno, encontramos en las obras una descripción detallada de la gente, del lugar donde vive la gente, de su casa, de la persona misma, de su habitación. Hay objetividad para tratar un problema, hay equilibrio, se busca eso, no tanto en la situación de los personajes como también en las situaciones que están viviendo, ¿no? En general, en global, la sociedad. Se critica la falsa moral de los burgueses, porque habían convertido la ciudad, ¿no?, la ciudad en un lugar, pues, lleno de ciertas características propias que produce, por ejemplo, el dinero, ¿no?, la hipocresía, la ambición. Nadie diría que la ambición es mala, ¿no? Toda persona ambiciosa, pues, está bien, pero esta ambición ya es una enfermedad. La ambición por el dinero exagerado, ¿no?, hasta por demás. La hipocresía de la gente es la doble moral, ¿no? Decir una cosa pero hacer otra, ¿no? Eso también se ve en estas obras realistas. Y el lenguaje tiene que ser bastante claro. El lenguaje tiene que ser informar sin mayores parangones. O sea, informar, describir. El lenguaje tiene que ser simple, llano, sencillo, para que la gente que lea la obra pueda captar el fondo del problema. Muchas veces la gente no lo entiende, y eso creo que estamos de acuerdo, ¿no? Las personas deben entonces leer la obra y entender la situación, la problemática de manera, pues, simple, ¿no? Un autor fundamental de esta época, se dice que fue el iniciador del realismo, se llama Stendhal. Bueno, su nombre verdadero es Henry Bailey. Stendhal es considerado el iniciador de esta corriente y analiza las relaciones sociales a través de los perfiles psicológicos de sus personajes. Llegamos a la lista de representantes de esta corriente. Tenemos a Henry Bailey, Stendhal,
Tenemos a Honorato de Balzac, a Flaubert, la obra Madame Bovary, y a León Tolstoy con su novela Ana Karenina. Son obras fundamentales, o sea, serían los representantes máximos de esta corriente, ¿no? En cada obra que se ha mencionado, que son ejemplos nada más porque hay más obras de ellos, se menciona la historia de los personajes que tratan de surgir dentro de su sociedad. Por ejemplo, en el caso de Julián Sorel, que es personaje de Rojo y Negro, él trata de progresar en su sociedad, pero se le aparecen vallas, trabas, obstrucciones para poder surgir. O sea, él siempre va a ser pobre. Él quiere dejar de ser pobre, pero hay situaciones que no le permiten pues, surgir de manera personal, ¿no? Y también esas trabas se pueden considerar pues trabas sociales. Por ejemplo, su apellido, por ejemplo, no tener ni casa, una familia humilde, sumamente pobre, y él escoge las formas de hacerlo. Pero de todas maneras la situación, la sociedad lo traba, ¿no? Le impide crecer. Es una novela pues muy interesante para nuestro entendimiento sobre la parte pues sociológica, psicológica de los personajes. Igual que Eugenia Grandet. Eugenia Grandet es una chica que vive en una casa de familia de plata, su papá tiene mucho dinero, su mamá es ama de casa, la madre, eh, pero el papá es tacaño. A su familia las trata como si fueran sus sirvientas, ¿no? Ya con el tiempo, Eugenia Grandet pues hereda un dinero de su mamá que fallece, así que ya están en las mismas condiciones con su padre, ¿no? Pero su padre era tacaño, como les decía, pues muy tacaño, y Eugenia Grandet comete el error de enamorarse de su primo. Su primo se casa con otra mujer, le pidió dinero, se casó con otra mujer, o sea, la dejó. Eugenia Grandet después se casa con un anciano que tiene mucho dinero, que es un anciano rico, el esposo se muere y ella se queda viuda y con mucha plata, ¿no? O sea, más dinero todavía. Entonces, en esa situación, el padre, el señor Grandet, recién va a tener una conversación con su hija, va a tratarla como hija, y todo, ¿por qué? Porque había dinero de por medio. Qué terrible, ¿no? Esas situaciones características propias de la novela realista, de la novela sociológica, la vas a ver no solamente en Eugenia Grandet, sino en otras obras más, de Honorato de Balzac. También tenemos la obra que se llama Madame Bovary, donde una chica que se llama Emma Rualt, siempre está buscando su príncipe azul, ¿no? Porque ha sido criada bajo esas características del amor, ¿no? Sublime. Pero tú sabes que ya hablar del amor sublime pues sería algo raro, porque el amor sublime o el amor de tu príncipe azul, eso no existe pues en los tiempos modernos, ¿no? Y por esta razón es que Emma ha crecido bajo un ideal romántico. Ha leído muchas novelas románticas. Pero nunca llega el príncipe azul. Hasta que ya pues pasa el tiempo, ¿no? Ya los años pasan, ¿no? Los años no son abstractos, van a pasar de todas maneras. Hasta que llega el doctor Charles Bovary, y siendo doctor, pues Emma pues decide atraparlo, ¿no? Se casa con él, pero había un problema. El doctor Charles Bovary no era, vamos a decir, un doctor eficiente totalmente, sino que venía de un matrimonio fracasado, ¿no? Era un doctor fracasado que recién está queriendo volver a empezar desde cero, ¿no? Desde cero. Y por eso ha viajado a un pueblo y ahí es donde estaba pues Emma, ¿no? Igual se casa con él, pero Emma se encuentra con el tiempo, al comienzo estaba ilusionada, pero luego se encuentra decepcionada e insatisfecha. Y por esta razón le es infiel a su esposo, el doctor Bovary, se consigue dos amantes. Bueno, no dos al mismo tiempo, sino primero uno, luego otro. Y al final pues se da cuenta de que cometió un error y se termina suicidando. Claro, ese es el argumento de la novela, pero dentro de la novela pues hay tratamientos, hay situaciones que son importantes de analizar, ¿no? O sea, habría que leer toda la novela, habría que analizar la novela para poder tener una capacidad de entendimiento un poco más compleja, porque así nomás no es, ¿no? Porque las personas que han leído esta novela me dicen, al final me dicen, pero ¿por qué no los que leen la novela se sienten identificados con la protagonista, con Emma Bovary?
¿Por qué? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo se analiza eso, no? Es una novela muy interesante. Mario Vargas Llosa publicó un ensayo sobre esta obra, se llama La orgía perpetua, donde analiza el comportamiento psicológico de la chica, pues de Edna, ¿no? Al final la termina comparando con el Quijote de la Mancha, para que vean. O sea, es que hay que analizar las pautas, ¿no? Los puntos, la forma como ella trata la situación. Bueno, y llegamos a la literatura rusa con León Tolstoy, ¿no? Es importante porque el tema de Ana Karenina también es la infidelidad, y es importante también porque el autor que vamos a tocar hoy día, o sea, Fedor Dostoyevsky, también pertenece al país, a la literatura rusa, ¿no? Es bueno saber en qué situación se encontraba Rusia en aquellos años. Rusia era imperial, o sea, el rey era llamado zar, era un gobierno aristocrático y bueno, lamentablemente Rusia en estos años más parecía un país de la Edad Media, un reino de la Edad Media que un país pues industrializado. Entonces, en las obras de Tolstoy y en las de Dostoyevsky van a aparecer, pues, va a aparecer esa Rusia casi medieval, ¿no? El tema de Ana Karenina es la infidelidad. Ella, por si acaso, si deseas leerla, te vas a encontrar con un tema muy interesante, donde la esposa de un ministro imperial ruso provoca un escándalo en la alta sociedad rusa, porque tiene un romance con el conde Bronsky, un apuesto oficial de caballería. Interesante ese, ¿no? El tema es la infidelidad, pero habría que ver, analizar por qué se produce la infidelidad. O sea, sería bueno leer ambas obras al mismo tiempo, ¿no? La infidelidad es una temática de la sociedad burguesa, pues, ¿no? Bueno, continuamos entonces con la siguiente diapositiva y vamos a hablar de nuestro autor central. El autor central sería Fedor Dostoyevsky. Ahí está la fecha de nacimiento, 1821, murió en 1881. Dostoyevsky es considerado el maestro de la novela psicológica porque sus personajes presentan personalidades complejas, bastante difíciles, ¿no? Parece que se introduce mucho en la mente de los personajes, ¿no? De sus problemas, de sus vicisitudes, de las situaciones de riesgo que tienen muchos ellos, ¿no? La temática es moral, habla mucho de la moral y también de la religión. Es importante saber eso, es interesante porque la religión es, como tú sabes, una cuestión que está siempre en las sociedades, una cuestión que está siempre en las personas, ¿no? Y probablemente sea uno de los temas fundamentales, no solamente para Dostoyevsky, sino para muchos más. A ver, en 1845 publicó su primera novela titulada Pobres Gentes. En 1849 fue arrestado por ser liberal. Se enfrentó al rey o al zar y fue condenado a Siberia, ¿no? A trabajos forzados, tal como le ocurrió a su personaje que se llama Rodion Raskolnikov, en la novela que se llama Crimen y Castigo. Fue contrario al socialismo y fue ferviente seguidor del cristianismo ortodoxo, o sea, se volvió ultracatólico, ¿no? Su ideología se filtró en los libros, tú la vas a encontrar ahí mezclada en diferentes personajes, ¿no? En obras como Los Demonios o Los Hermanos Karamazov. Se solidariza con el sufrimiento humano y creo que ahí hay una explicación. Lo que pasa es que él y el sufrimiento creo que van de la mano, porque él era epiléptico, tenía una enfermedad. Tenía que cuidar a su madre, y tenía que también su hermano, como fue asesinado, su hermano murió y ella y la esposa se quedó sola. Él tuvo que mantener a la esposa y también a los hijos. Y también recuerden que al padre de Dostoyevsky pues lo mataron, ¿no? El padre era un hacendado y lo mataron pues los mismos, las personas que vivían ahí, ¿no? Que trabajaban en la hacienda, ¿no? Aparte también, Dostoyevsky era alcohólico. Bueno, eso es lo que cuentan sus biógrafos. Y aparte también de ser alcohólico, también tenía problemas con la ludopatía. Era un jugador por antonomasia. Eso son vicios que no los podía dejar, vicios terribles, ¿no? Y todo eso creo que enmarca o se engloba dentro del concepto del sufrimiento. Lo vas a ver en varios de sus personajes, ¿no? Bueno, en 1866 publica Crimen y Castigo,
¿no? Pero ojo, no es un libro, sino es un conjunto de publicaciones en los periódicos. Murió en San Petersburgo debido a problemas respiratorios agravados por su epilepsia. Una característica fundamental de la novelística de Dostoyevsky es que profundiza en la psicología de sus personajes. Recrea los conflictos internos, los temores, las pesadillas, los remordimientos y los problemas existenciales. Interesante esta obra, se llama Memorias del subsuelo. No es tan larga, es interesante porque nos presenta un personaje con bastantes problemas existenciales. Es como un Rodion Raskolnikov, pero bueno, creo que es el mismo, pero él ya no está tan medido, está bastante suelto, ¿no? Para contar todos sus problemas de existencia. Se dice que hay referencias autobiográficas porque en algunos personajes se muestran pues las mismas situaciones que él pasaba, ¿no? Por ejemplo, en El jugador, recuerda que él era ludópata, sufría de epilepsia, vivía inmerso en deudas, dice, ¿no? Tenía que escribir para pagar sus deudas, se le pagaban por escribir. Y bueno, hay mucho interés por los marginados, ¿no? O sea, por los desclasados, la gente que no tiene pues ubicación en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, él retrata a los enfermos, a los esquizofrénicos, a los locos, a los delincuentes, a los prisioneros, a las prostitutas, a los alcohólicos, a los fracasados, a los viciosos. Mira, ese es su mundo de personajes. ¿Ya? En cambio, otros autores rusos retratan más a la clase media, a la clase alta, pero no, Dostoyevsky más retrata a la gente de la clase media baja, ¿no? Sobre todo baja. Mira, ve, este título, Pobres Gentes, ¿no? O Pobre Gente. Para que veas más o menos, para que tú ubiques cuál era la forma o la manera de escribir de este autor, ¿no? De Fedor Dostoyevsky. Tiene una tendencia a lo dramático porque en los diálogos que sostienen los personajes se nota claramente el sufrimiento desgarrador de cada uno de ellos. Le da mucha importancia a este diálogo y cada personaje puede dar su fe, dar fe de su situación, explicar, ¿no? A través de su propia voz, sin que necesariamente el narrador tenga que intervenir, ¿no? ¿Ya? Entonces, los personajes van a hablar también y van a contar pues sus penas, su vida trágica. ¿Hay preocupaciones morales y religiosas? Sí, también, porque recuerda que Dostoyevsky está asociado mucho a lo que es la parte religiosa, se volvió ultracatólico. Entonces, esa parte le ayuda pues a entender el sufrimiento de los demás. Esa religiosidad atormentada, ¿no? Nos da a entender que él estaba convencido de la misión de Rusia como depositaria de la auténtica religiosidad cristiana. O sea, para él Rusia era la verdadera religión católica. Ya en esa época él se había vuelto pues cristiano ortodoxo, ¿no? ¿Ya? Y bueno, tiene cierta escasa simpatía por la cultura europea occidental, a la que él llama corrupta y decadente. O sea, cada novela tiene una idea, una formación ideológica del autor. Una formación ideológica, una formación también, como dice acá, tiene mucho que ver con su vida, su forma de pensar, la situación por la cual está atravesando, ¿no? Que de hecho no es nada buena. Bien, vamos a entrar a la novela que se llama Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es una novela universal, es la más leída desde el colegio por los estudiantes. El género es narrativo, la especie es novela psicológica y policial, y el tema es el conflicto moral e intelectual. Esta novela presenta como argumento, de manera directa, es la historia de un joven que se llama Rodion Raskolnikov, estudiante de Derecho que asesina, que mata a la usurera, a la vieja usurera llamada Aliona Ivanovna. Hasta ahí
Se podría hablar de una temática policial porque es un asesinato, ¿no? O sea, se mata a una persona y el policía lo busca, pues, a Rodión, ¿no? Bueno, al asesino, sin saber que era Rodión. Poco a poco ya se va dando cuenta, está interesado en saber quién mató a León Ivanov, la vieja usurera. Entonces, a partir de ese instante, Rodión va a pasar por situaciones no tan bonitas, ¿no? Bastante tormentosas, porque su mente no lo va a dejar, pues, descansar. ¿Ya? Se conoce con algunos personajes como Marmeladov, ¿no? Y se conoce también con Sonia, que es la hija de Marmeladov, que es una prostituta de nobles sentimientos. Acá mucha gente se asusta, dice: profesor, ¿podría haber una prostituta que tenga nobles sentimientos? Claro que sí, digo yo, ¿no? Claro que sí, ¿por qué no? De repente yo no conoceré, pero en la novela sí, sí se da. Sonia es eso, una prostituta de nobles sentimientos, que da la palabra de Dios y que ayuda con la comercialización de su cuerpo, o sea, vende su cuerpo para mantener a su papá, que era un alcohólico, Marmeladov, a su madrastra y a su hermanastra, a sus hermanastros, ¿no? O sea, era una persona buena, pues. Pero como no había otro trabajo, la chica tenía que prostituirse. ¿Ven? Es una situación bastante degradante, ¿no? Es difícil. Y bueno, al final Rodión tiene que la conoce a Sonia y le confiesa pues lo que el asesinato que cometió. Lo que pasa es que no ha sido un asesinato, ha matado a dos personas, a Aliona y a su hermana Elizabeth. Eso es lo que no te dije todavía. Y lo que es peor, la hermana de la señora, de Aliona Ivanovna, de la vieja usurera, la hermana era una mujer buena que le estaba enseñando a Sonia a tejer vestidos, coser vestidos para dejar la prostitución. Entonces Raskolnikov, con todas esas cosas, pues, ¿no? Tuvo que confesar su crimen, sus crímenes, ¿no? A Sonia y también a su hermana, que se llama Dunia, ¿no? Al final se entrega a la justicia y lo condenan a años de cárcel en Siberia, trabajo forzado. Y al final de la novela, pues, se entiende que Sonia se va a casar con Rodión y van a ser felices, se puede decir así. Bueno, es la idea que nos propone el autor, pero ya con todo lo que nos ha dicho, ya creo que la felicidad no encaja para nada, ¿no? No es, creo, un objetivo, es lo que ocurre, es lo que hay. Así termina la novela, que se llama Crimen, Crimen y Castigo. Lo que vamos a hacer en las siguientes páginas, en las siguientes PTs, sería analizar algunos capítulos y algunas peculiaridades de la novela, tomando como referencia el argumento. Primero, los personajes. Hay personajes primarios, ¿no? Los protagonistas, los principales, como Rodión, Aliona o también Sonia. Acá está Sonia. Son los principales, los primordiales, ¿no? Elizabeth es un personaje, vamos a decir, secundario, pero está dentro del crimen que ocurrió, pues, ¿no? Marmeladov es un personaje secundario, pero también, vamos a decir, tiene una interacción con Rodión. Ya es un viejo alcohólico, Aliona es la vieja usurera, Marmeladov es un hombre alcohólico, alcoholizado, la desgracia humana. Tienes al policía Porfirio Petrovich, o Petrovic. Tienes también a Razumihin, que es el amigo de Rodión. Tienes a Dunia, que es la hermana de Rodión. Y tienes a Svidrigailov, que es un personaje, vamos a decir, contrario, antónimo a todo lo que es Rodión. Claro, no estoy diciendo que Rodión sea perfecto, ¿no? Pero tiene su antónimo, que es Svidrigailov, ¿no? Un personaje contrario a él. Por el rango de maldad que tiene, porque aunque tú no lo creas, Rodión habrá matado a la señora, a la vieja usurera, pero Rodión es una persona buena también, hace cosas buenas. Desde que decide hablarle a Sonia, que es una prostituta y así nomás, creo que nadie te dejaría hablar de una prostituta, y la ayuda económicamente con lo poco que tiene, porque en realidad no tiene plata. Es un ex estudiante de Derecho, ya dejó la carrera, porque justamente no tiene para pagar la universidad, los gastos que son altos, la comida, y esa es la situación de la novela. ¿Qué les parece? Bueno, Rodion Raskolnikov es un estudiante frustrado que tiene que dejar sus estudios de Derecho porque tiene problemas económicos.
En esta primera parte, el protagonista visitará a Liona, a la vieja usurera, para empeñar sus objetos y conseguir algo de dinero. Al salir, el joven se dirige a un bar a tomar algo y lo conoce a Marmeladov. ¿Quién es Marmeladov? Es un empleado estatal que ha sido despedido. Entonces Rodion le pregunta, ¿y por qué te han despedido? ¿Por qué te han botado de tu trabajo? Y el borracho le dice, porque tomo mucho. ¿Mm? ¿Y por qué tomas mucho? Porque me han despedido. O sea, las respuestas de Marmeladov son respuestas, pues, increíblemente insustanciales. Dan rabia, porque cualquiera se molesta con él. Peor aún cuando Marmeladov le cuenta que tiene una hija que se llama Sonia que se prostituye y que esa chica le da dinero a él para que coma, para que se alimente y alimente a su mujer y a sus hijos. Pero Marmeladov le dice, pero ese dinero que me da es cochino, es sucio, viene de hombres que pagan por acostarse con ella, pagan por su carne. Entonces yo, por esa razón, me gasto el dinero en alcohol. Como es dinero malo, me gasto en algo malo. Entonces, con esa lógica, obviamente, escuchando esas palabras, Rodión pues se sentiría totalmente molesto, ¿no? Pero así son las cosas, es lo que está ocurriendo. Entre todos esos detalles, en esos días, pues Rodión trata de pensar, ¿no?, una solución, porque él tampoco tiene dinero, no tiene para pagar sus estudios, ya dejó los estudios, no tiene ni para comer. Entonces decide librar al mundo de un ser horrendo. ¿Quién es? La vieja usurera, ¿no? Y por eso utiliza una argucia de meterse en su casa a dejarle una prenda para que le dé algo de moneda, de dinero, lleva un hacha y con el hacha pues le corta el cráneo, ¿no? Le clava el hachazo en el cráneo y la mata a la vieja usurera. Claro, para él es una acción correcta porque está librando al mundo de una mujer malvada. Claro, porque la señora era bien mala, pues, ¿no? Le quitaba sus pocas cosas a las personas, ¿no? Era usurera. Pero el problema está en que cuando él ya se piensa retirar, aparece la hermanastra de la señora, la hermanastra, ¿no?, que se llama Elisabetta, y le mete pues otro hechazo y también la mata. Y ella sí es una víctima, claro, desde esta perspectiva ella no tenía nada que hacer acá, o sea, llegó en el momento menos indicado, cuando la estaban matando a la vieja usurera, pero llegó. Así que ya pues había dos muertes ahí, ¿no? Raskolnikov delira y tiene un amigo que se llama Razumihin. Razumihin significa el que razona, el que piensa, ¿no? Viene de la palabra razón. Visita la comisaría porque él ha escuchado que han capturado al asesino de las mujeres, pero el asesino es él, pues, ¿ya? Y entre otros hechos así peculiares, Rodion esconde lo que había robado. Y también es testigo de cuando el alcohólico, o sea, Marmelado, fue atropellado por un carruaje y terminó muerto. Así, de esa manera, Rodión conoce a Sonia, porque Sonia tenía que velarlo, ¿no?, enterrarlo, y no tenía dinero para eso, pues. Entonces Rodión trató de ayudarle y se conoció con Sonia. Ya allí empieza la relación entre los dos. Claro, no es una relación de besos y abrazos, sino es una relación de conversación. ¿Ya? ¿Quién es Sonia? La hija de Marmelado. Ahora, un hecho muy importante y de mucha atención en esta novela se produce cuando Porfirio Petrovich, o sea, el policía, entrevista a Rodión, ¿ya? Y le tiende varias trampas cuando le conversa, le pregunta, y Rodión no cae, ¿eh? Rodión es bien inteligente y lo subestima al policía. ¿Por qué lo subestima? Porque justamente es policía. Él dice, yo estudio en la universidad, soy inteligente, en cambio este señor es solamente policía, no creo que piense mucho. Tiene esa particularidad, ¿no? O sea, tiene una sobreestimación de su intelecto, como lo son muchas personas, ¿no? Hay mucha gente que porque ha estudiado una carrera ya se cree superior en todo sentido a los demás, ¿ya? Es lo que se llama la teoría del superhombre. ¿Han escuchado, no? Eso les pasa a las personas que tienen pues un cierto nivel de estudio, ¿no? Pasa, es un problema de los intelectuales. Yo creo que eso también tiene una explicación, ¿eh? Porque los intelectuales, justamente al ser intelectuales, se creen superiores y dueños de una moral.
¿no? Que es la que domina. Bueno, Rodion no confesó, y en esa escena aparece Svidrigailov. ¿Quién es Svidrigailov? El acosador de su hermana Dunia. Dunia es la hermana de Rodion que trabaja en una casa, pero que es acosada por el dueño de la casa, ¿ya? Y la esposa, en lugar de defenderla a Dunia, porque es mujer también, la expulsa, la bota de la casa a Dunia, le quita su trabajo, y por esa razón también es que Rodion no puede pagar sus estudios, no puede ni comer, o sea, entra en problemas económicos, ¿no? Increíble. Después, la señora de la casa donde trabajaba Dunia se da cuenta de su error y le va a pedir a Dunia que se case con su hermano, que es abogado. O sea, lo que está ocurriendo con Dunia es algo, dice Rodion, ¿no? Que es algo terrible. Porque si él la conoció a Sonia y sabe que Sonia se está prostituyendo con hombres por dinero, Dunia está haciendo lo mismo, ¿sí o no? Al aceptar casarse con un abogado para tener su negocio, ¿no? Su bufete de abogados, en realidad Dunia se está prostituyendo. Ella no debería casarse, él está molesto con esa situación, pero a Dunia no le queda otra que casarse pues con el hermano de su ex empleadora. Qué terrible, ¿no? O sea, si tú lo asocias así, entonces, por un lado, Rodion tendría razón, pero por otro lado no. Lo que pasa es que la situación es terrible, por la situación económica, no hay trabajo. Acá está la conversación entre el investigador policía, Petrovic, y Rodion. Rodion es bastante superado, ¿eh? Es súper intelectual, súper hombre. Entonces, debido a estas situaciones, Rodion ya pues, ¿no?, le confiesa a Sonia y también a su hermana Dunia lo que ha cometido, el delito. Porque ahí es cuando la chica Sonia le dice: han matado a mi amiga. ¿Quién es tu amiga? Es la hermana de la vieja usurera. Ella me está ayudando a coser vestidos para poder cambiar de trabajo. Y eso fue algo que lo sentó, pues, ¿no?, a Rodion. Y ya, pues ahí le confiesa y ya, pues. Y lo curioso está en que la chica, en lugar de votarlo, lo apoya, le ayuda, le dice: ya está bien, tú tienes que entregarte a la justicia, tienes que pagar tu crimen, ¿no? Es lo común, es lo necesario. Pero no se corrió, más bien lo apoyó, lo apoyó. Raskolnikov estaba muy pensativo sobre qué hacer, porque también apareció Petrovic. Y este Petrovic ya lo estaba cercando, ¿no? O sea, se estaba dando cuenta que ya tenía un grado de culpabilidad, aunque se dice por allí que ya había encontrado a los culpables. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Porque Petrovic había encontrado un cuaderno con los nombres de todos los deudores, ¿no? Entonces, ahí estaba el nombre de Rodion. O sea, no es por las puras. Aparte, también se cuenta una pequeña anécdota en la novela, que Petrovic descubrió en un periódico antiguo una nota, un artículo que decía: cómo matar a alguien y no dejar ningún rastro. Y el autor de ese artículo al final ponía no su nombre, sino sus iniciales: R de Rodion y R de Raskolnikov. Entonces, ya pues ya con eso, imagínate, ¿no? Ya ahí el policía Porfirio Petrovich ya estaba sustentando sus ideas, sus hipótesis, ¿no? Al final, Raskolnikov, después de hablar con su hermana y con Sonia, se entrega a la justicia. Y lo que es gracioso, ¿no? Cuando llega, el policía Petrovich le dice: qué bueno que hayas venido porque te estaba esperando. O sea, puede ser cierto como puede ser falso, pero ya pues confesó su crimen Rodion y fue llevado a un juicio. Ya en el juicio pues lo condenan, y cuando está saliendo, lo condenan a trabajos forzados en Siberia, y cuando está saliendo, Sonia se acerca hacia él y le dice: señor, bueno, así se habla, ¿no? Señor, ¿no? Como por decir Rodion, ¿no? A donde tú vayas, yo te seguiré. O sea, decidió estar con él, así sea en Siberia. Imagínate, ¿no?
Increíble. Pensar que Sonia le daba a él la palabra de Dios. O sea, en la conversación entre ellos, cuando eran amigos, es que Sonia le daba la palabra de Dios y Rodión le hablaba pues de sus cosas, de sus pensamientos tan, tan intelectuales, ¿no? Tan ateos también, ¿no? Tan abstractos, ¿no? Así era la relación, pero ya pues obviamente se sobreentiende que hay no hay solamente una amistad, sino un poco más. Y Sonia acá lo demuestra porque le dice que a donde vayan, van a estar siempre juntos. Mira, ahí está Rodión. Pasó un año de cárcel y Rodión estaba molesto porque él decía, ¿cómo puedo estar yo acá si yo soy inteligente, soy intelectual, yo supero la ley? Pero no, pues la ley lo había metido en la cárcel, ¿no? Odiaba a los demás reos, dice, ¿no? Y bueno, la idea está en que Rodión aceptó, pues ya entendió después de un año la situación por la cual atravesaba y le dice pues a Sonia que esperaba que los próximos años pasen como si fueran días. ¿Eso qué quiere decir? Que ambos van a vivir en el futuro más cercano, cuando acabe la condena, van a vivir juntos y van a formar una familia. ¿Qué tal? Bien, algunos puntos saltantes de nuestra obra, Crimen y Castigo. Uno, para la moral antihumanitaria, o sea, la de Rodión, la vida es vista como una cuestión práctica, como una cuestión de matemáticas, ¿no? Porque dice, por una sola vida, miles de vidas salvadas de la corrupción y la ruina, una muerte a cambio de 100 vidas, cuestión de aritmética, ¿no? O sea, si él mata a una persona, bueno, al matar a esa persona, las demás se salvaron, pues, ¿no? Es una cuestión bastante práctica, yo diría que pragmática. Es la visión de un intelectual de ese tipo, ¿no? Dos, la teoría del superhombre decide quién es bueno o quién es malo, dice Rodión. ¿Y qué peso tiene en la balanza social la vida de esa anciana, tísica, estúpida y malvada? No más que la vida de un piojo, de una cucaracha. En realidad no tanto, porque esa anciana es muy mala, muy dañina. O sea, es la teoría del superhombre. Él decide quién vive, quién muere. No, eso no encaja, pues eso no está bien. El superhombre no es un ser correcto, no es un ser normal. Se hacen descripciones detalladas por ejemplo, ¿no? En este texto se hace una descripción detalladísima de la habitación de Rodión, que era pequeñita, ¿no? Muy contraria a su desplazamiento intelectual, porque su intelectual sabe bastante, pero su cuarto es solamente un cuartito donde tiene su cama, su mesa, su baño también, todo. Y encima está medio cochino, como dice acá. Aspecto miserable, papel amarillo y polvoriento. Y encima está sucio. O sea, no encaja, pues no hay una concordancia entre ese hombre que se cree intelectual superior y su casa. Entonces, allí hay un problema. Por eso, si tú eres intelectual, tu casa también tiene que estar limpia, pues, ¿no? Tiene que estar limpia y tus libros ordenados y tu ropa limpia, tiene que haber una concordancia, una coherencia entre lo que piensas y lo que hablas y lo que haces. Hay hay una escena específicamente en la cual se narra cuando él le mete el hachazo de manera pues fuerte, eh, de manera bastante descriptiva, cómo le mete el hachazo y la mata a la señora, a la vieja usurera, ¿no? A Leona Ivanovna. ¿Ya? Entonces emplea elementos naturalistas. El naturalismo es la exageración del realismo. O sea, describir ya hasta lo más grotesco, lo más terrible, un hecho de la novela. Hay muchos diálogos, sobre todo el diálogo más interesante es el que se da entre el policía y Rodión. ¿Por qué? Porque el policía no es tonto, el policía utiliza muy bien, hace preguntas y lo quiere hacer caer, ¿no? En la trampa lingüística a Rodión, ¿no? Y él dice, ¿y usted cómo se ha enterado de que el artículo era mío? Lo firmé con una inicial. Y le dice, fue por casualidad, conozco al redactor jefe, lo vi hace poco y como su artículo me había interesado tanto, o sea, le habla, ¿no? Le está sacando las cosas, ¿no? Porque no quiere acusarlo directamente, sino poco a poco, ¿no? Lo que hace un investigador, pues, ¿no? Y bueno, también hablamos de la religión y el amor. Recuerden ustedes que Sonia le da la palabra de Dios a Rodión. Rodión a cambio le habla pues de sus pensamientos, su filosofía, ¿no?
para poder contrastar. Mira qué buena es la chica, porque la chica lo escucha. Tener una persona que te escuche tus pensamientos así debe ser bastante raro, ¿no? Y lo que es peor, después de esta conversación la chica se va a prostituir, es algo fuera de lo normal, ¿no? Ahí está, mira, la cruz de madera que simboliza la religión. O sea, la señorita, la chica Sonia, representa la religión, la fe, ¿no? Que podría salvar de alguna manera la situación. En el epílogo vamos a ver que el sufrimiento aparece como un elemento purificador, porque Rodión dice 7 años, solo 7 años. En la embriaguez de los primeros momentos, poco faltó para que los dos considerasen aquellos 7 años como 7 días. Raskolnikov ignoraba que no podría obtener esta nueva vida sin dar nada por su parte, sino que tendría que adquirirla al precio de largos y heroicos esfuerzos. O sea, ellos buscaban, necesitaban encontrar una salida rápida, ¿no? Bueno, aunque tendrían que esperar los 7 años, pero igual van a quedarse juntos, ¿no? Y acá también hay otro texto, dice, pero aquí empieza otra historia, la de la lenta renovación de un hombre, la de su regeneración progresiva, su paso gradual de un mundo a otro y su conocimiento escalonado de una realidad totalmente ignorada. En todo esto habría materia para una nueva narración, pero la nuestra novela ha terminado, dice Dostoyevsky, ¿no? ¿Qué vemos acá? Encontramos la negación de la teoría del superhombre. O sea, el superhombre no pudo desarrollar toda su teoría de manera concreta. ¿Por qué? Porque se olvidó de algunas cosas. Pues él no es la ley. El superhombre en sí no existe. El superhombre en sí podría ser un ser pues bastante estúpido, ¿no? Negado. No entiende que la sociedad está conformada por todos, no solamente por él. Él no es Dios. El superhombre se cree cercano a Dios, pero no es Dios. Él cree que es así, pero la realidad le da un golpe en la cara. De esta manera terminamos nuestra novela que se llama Crimen y Castigo y nos veremos en una próxima sesión. Gracias.